Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Gracias. Ok, entonces vamos a ver los tres últimos temas que nos falta para terminar con todas las teóricas. Y bueno, una de ellas justamente son los linfomas, ¿no? Entonces, em, los linfomas son un grupo amplio, como nos dice ahí, heterogéneo de neoplasias malignas linfocíticas, ¿no? O sea, que afectan los linfocitos, ya sean B o T, que tienen diferentes características histopatológicas que les dan la diferente clasificación con respuesta y tratamientos específicos, muchas veces para cada uno de ellos de forma diferenciada, ¿no? En donde estas células se pueden originar en lo que son los ganglios linfáticos y pueden hacer infiltración a médula ósea y también a otros órganos, ¿no? Entonces, ¿en qué células se van a originar los linfomas? Pues se van a originar en los linfocitos, ¿no? Ya sean en los linfocitos B, en los linfocitos T o en los linfocitos natural killer que se van a detener en alguna etapa de su maduración, ¿no? Y de ahí vienen los diferentes tipos de linfomas. Tenemos dos tipos de linfomas, el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin, cada uno con características clínicas diferentes, ¿no? Y también fisiopatológicas diferentes. Entonces, el primero que vamos a ver es el linfoma de Hodgkin y este va a ser un grupo heterogéneo de neoplasias linfoides malignas, o sea, que se van a originar, pero en este caso en una mayor parte en linfocitos B, ¿no? Y tienen células características, sobre todo el tipo clásico, que es la célula de Rett-Steinberg, ¿no? Se clasifica en dos tipos, en lo que es el linfoma de Hodgkin clásico y el linfoma de Hodgkin con predominio de linfocitos nodulares. El linfoma de Hodgkin significa el 0.5% de todos los cáncer que se reportan al año. Y bueno, tiene dos picos, ¿no? Como pueden ver ahí, es de incidencia bimodal, como dice, el primer pico entre los 20 y 29 años de edad y el otro va aumentando, ¿no? A medida que va incrementando la edad con un pico después de los 60 años, justamente, ¿no? Representa el 7% de todo el cáncer infantil y el 1% de muertes por causa de este tipo de cáncer, ¿no? El linfoma de Hodgkin va a representar el 10% de todos los linfomas, que quiere decir que pues más del 90%, más del 80% corresponden al linfoma no Hodgkin, ¿no? Y simplemente el 10% en un pequeño porcentaje corresponde al linfoma de Hodgkin. La incidencia es de 2 a 3 casos por cada 100.000 personas y están asociados diferentes factores de riesgo, entre ellos, sobre todo, infecciones virales, ¿no? También factores genéticos y déficit del sistema inmunitario también, ¿no? Que coadyuvan a la aparición del linfoma de Hodgkin. Uno de ellos justamente es la mononucleosis infecciosa que está causada por el virus Epstein-Barr, ¿no? Que es el factor de riesgo predisponente más reconocido para esta enfermedad. Entonces nos dice que estas se van a presentar en estas células características del tipo clásico del linfoma de Hodgkin clásico, que son las células de Rett-Steinberg, en un 40 a 60% de los casos, ¿no? Y el riesgo del linfoma de Hodgkin clásico nos dice que aumenta de 1 a 15 veces más por infección por VIH, ¿no? Y también cuando hay un componente familiar con el linfoma de Hodgkin, sobre todo en primer grado, nos dice que incrementa la probabilidad o el riesgo de presentar la enfermedad, ¿no? Del linfoma de Hodgkin de 3 a 9 veces. ¿Qué otros factores de riesgo tenemos? Se han descrito en países que justamente tienen en los países de primer mundo, como ser Europa o Estados Unidos, la incidencia del linfoma de Hodgkin, sobre todo se ve en adultos jóvenes, ¿no? Y el pico más pequeño, como nos dice, en adultos mayores más allá de los 65 años de edad, ¿no? Mientras que en los países tercermundistas o países que no tengan muchos recursos económicos, nos dice que hay un pico, sobre todo en la niñez, ¿no? ¿Qué otros factores de riesgo podemos tener? Como factores ambientales, como puede ser la dieta y el peso corporal. Nos dice que está asociado el linfoma de Hodgkin a la obesidad, ¿no? En cuanto al peso nacer o lactancia materna,
el hecho del alto peso al nacer se ha conllevado a una mayor probabilidad de linfoma de Hodgkin en la edad pediátrica, ¿no? Y que el efecto protector también de la lactancia ha demostrado, ¿no? Un efecto protector, sin embargo, que no se confirma aún. Y el tabaquismo también, ¿no? Se han hecho diferentes estudios donde nos dice que el antecedente del tabaquismo coadyuva también como factor de riesgo ambiental a que se produzca el linfoma de Hodgkin, ¿no? Es así que hemos dicho que vamos a clasificarlo en dos grupos grandes, que es el linfoma de Hodgkin clásico y el linfoma de Hodgkin con predominio de linfocitos nodulares, ¿no? Dentro del linfoma de Hodgkin clásico encontramos estos subtipos, que es de esclerosis nodular, el de celularidad mixta, el de rico en linfocitos y el pobre en linfocitos, ¿no? El de esclerosis nodular conlleva el mayor porcentaje, 80% de los casos, y bueno, se va a caracterizar histológicamente por tener bandas fibrosas, ¿no? Que van a separar estas células neoplásicas y reactivas hacia diferentes compartimentos, ¿no? Estas células neoplásicas nos dice que pueden tener un aspecto lacunar y generalmente son negativas para el virus del Epstein-Barr, que es algo bastante importante. El de tipo celularidad mixta es el menor porcentaje, el 10% de los casos, y este sí presenta positividad para el virus del Epstein-Barr en un 75% de los casos, ¿no? Y ese subtipo vamos a encontrar en niños, en adultos mayores, y está asociado con alteraciones inmunitarias, sobre todo, ¿no? Y además con infecciones por VIH, ¿no? Este subtipo nos dice que encontramos sobre todo en enfermedades en estadio avanzado y obviamente con un peor pronóstico, ¿no? El rico en linfocitos corresponde al 5% de los casos y se va a caracterizar por la presencia de estas células de red Stenberg, ¿no? En un trasfondo, nos dice, monomórfico de linfocitos, ¿no? Y va a tener positividad también para lo que es el virus del Epstein-Barr en 30 al 50% de los casos, ¿no? La de depresión en linfocitos es la que en menor porcentaje existe, en menos del 1%. Y bueno, va a tender a ocurrir en pacientes que tienen alteraciones inmunitarias, en aquellos con infecciones por VIH. Y dentro del estudio de inmunistoquímica, pues nos dice que son negativos para PAC5, ¿no? Y que los cuales se diferencian de las células grandes de tipo anaplásico, ¿no? Que son CD30 y CD15 positivos sobre todo. Dentro de la patogenia, ¿qué vamos a encontrar? Como hemos dicho en el inicio, pues el linfoma de Hodgkin se origina en mayor porcentaje en los linfocitos B, ¿no? Entonces se va a originar en esta y en algún punto del ganglio linfático, que es el órgano linfoide secundario donde cumple la función de estos linfocitos de la maduración y activación, va a producirse una mutación, ¿no? En diferentes genes que van a regular la capacidad de producir anticuerpos, porque sabemos que los linfocitos B sobre todo producen anticuerpos, ¿no? Y va a transformar a esta célula en una célula, como nos dice, incapaz, ¿no? De llevar a cabo esta función fisiológica, ¿no? Por lo que habitualmente va a experimentar un proceso de apoptosis, que es lo que debería ser una muerte celular programada, ¿no? Diferentes mutaciones van a determinar aparición de resistencia frente a mecanismos apoptóticos naturales. Nos dice que van a eliminar células que acumulan, ¿no? Múltiples deficiencias, mientras otras mutaciones van a permitir que escapen de este control, ¿no? De células de vigilancia inmunológica y van a permitir la proliferación, ¿no? De forma incontrolada. Es por eso que se forman masas, ¿no? Grandes en estos linfomas, más de 10 centímetros, llamados masa bulky, por ejemplo. ¿Qué más ocurre? Al originarse también este linfocito B maduro, va a haber, nos dice, diferentes aberraciones, ¿no? Del fenotipo de estas células B dentro de las células de Rede-Steinberg, que son clásicas del linfoma de Hodgkin clásico, ¿no? También va a haber activación de diferente señalización por el factor de necrosis tumoral kappa beta y la vía del JAK-STAT, ¿no? Que va a promover la supervivencia de estas células de Rede-Steinberg y es por eso que estas se vuelven inmortales, ¿no? Perduran por bastante tiempo. También va a haber mutaciones somáticas recurrentes, nos dicen estas células de red Stenberg, y van a comprender diferentes variantes, ¿no? De nucleótidos y lesiones en diferentes genes que están involucrados en estas vías del factor de necrosis tumoral kappa beta y de esta vía del JAK-STAT, ¿no?
Estas células de Rostelberg van a tener un efecto directo, nos dice, sobre el reclutamiento de las células, ¿no? Hacia un microambiente tumoral, ¿no? Entonces, estas quimiosinas que van a ser secretadas por estas células de Rostelberg van a atraer, nos dice, a las células T auxiliares o reguladoras de Helper, y estas van a suprimir la respuesta inmunitaria antitumoral, ¿no? Entonces van a promover lo que es la supervivencia. Por eso les decía que estas células viven por mucho más tiempo, ¿no? Estas células de Redi-Steinberg que son características del tipo clásico. Dentro de las manifestaciones, pues obviamente como se originan estas en los ganglios que vamos a tener y por el aumento de la proliferación de estos linfocitos B en estos ganglios, vamos a tener linfadenopatías, ¿no? Y como sabemos, pues tenemos muchas cadenas ganglionares, sobre todo en la región del cuello, sobre todo donde podemos evidenciar múltiples adenopatías, ¿no? En 2/3 de los pacientes con linfomas no Hodgkin, por eso nos dice que podemos evidenciar esta. Generalmente no son dolorosos y tienen una consistencia firme, gomosa, no es pétrea, ¿no? Es móvil, etcétera. Que también está asociado mucho a lo que es el linfoma de Hodgkin, una presencia de masa mediastínica, ¿no? Y esa la podemos evidenciar mediante un estudio de radiografía de tórax, algo que podemos evidenciar ahí, ¿no? Muchas veces esta masa puede ser de pequeño tamaño y pues llega a ser asintomática, pero cuando esta incrementa de tamaño puede darnos clínica de tos, dificultad respiratoria, dolor torácico retroesternal, ¿no? Además de poder estar asociado a derrames pericárdicos, pleural, ¿no? Que, bueno, es poco común a menos que la masa sea grande, ¿no? Voluminosa, por eso nos dice. Y lo más grave que nos puede causar es un síndrome de vena cava superior, que es bastante rara, pero que puede ocurrir, ¿no? Los síntomas B, que ya sabemos también que los síntomas, si bien son síntomas que no solamente encontramos en enfermedades hematológicas, estamos relacionados al linfoma de Hodgkin y nos sirve para la clasificación también, ¿no? Para el estadiaje. Entonces, ¿qué comprende los síntomas B? Fiebre intermitente, diaforesis nocturna o sudores nocturnos, ¿no? La pérdida del peso involuntario, que está en aproximadamente 40% de los casos, es la pérdida de peso más del 10% en los últimos 6 meses sin dieta alguna, ¿no? Y también se dice que se ha asociado a prurito en el 10 al 15% de los pacientes, ¿no? En el momento de la presentación de la enfermedad, ¿no? Y generalmente es generalizado. Entonces, en mayor porcentaje, ¿dónde vamos a encontrar las adenopatías? Pues en región cervical y supraclavicular en el 60-80% de los casos, seguido en una región axilar del 50 al 70% de los casos, y como les dije, podemos encontrar una masa mediastínica, ¿no? En el 60% de los casos, que recién nos va a hacer clínica cuando esta masa es de gran tamaño, ¿no? Y en región inguinal, pues encontramos el menor porcentaje, pero también las podemos evidenciar, ¿no? En el menos del 10% de los casos. Es por eso que nosotros cuando hacemos la evaluación de nuestro paciente debemos de evaluar cadenas ganglionares, ¿no? Desde la región de cuello, áxilas e ingle, ¿no? Que es lo que más fácil nosotros podemos realizar el examen físico en esos ganglios. Entonces, de acuerdo a los sitios ganglionares, podemos evidenciar, como ya les había dicho, en un mayor porcentaje en la región cervical, ¿no? De un 60 al 70%. Podemos encontrar ganglios mediastínicos de un 50-70%, nódulos paraórticos del 30 al 40% y axilares también, ¿no? De aproximadamente de un 25 a un 35% aproximadamente. Y también podemos encontrar retromesentéricos, ¿no? Entonces, nódulos mesentéricos, retroperitoneales podemos encontrar, ¿no? En menor porcentaje, que obviamente eso no los vamos a poder palpar, ¿no? Eso vamos a poder evidenciar mediante un estudio de imagen, una tomografía con contraste, ¿no? Dentro de los sitios extranodales que nosotros podemos ver, pues un lugar frecuente es la médula ósea. Cuando se asocia a citopenias, podemos sospechar nosotros de que hay afección de lo que es médula ósea, ¿no? Otros órganos que pueden estar afectados pueden ser pulmones, hueso, vaso, hígado, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos otras manifestaciones menos frecuentes. Se ha descrito que puede haber el dolor asociado a la ingesta de alcohol, aunque no se ha explicado exactamente la causa por la que se produce esta, pero sin embargo se puede producir, ¿no? El dolor intenso después de la ingesta del alcohol. Puede haber enfermedad hepática que lo podemos evidenciar con pruebas de función hepáticas alterados,
que puede darnos también dolor abdominal, vómitos, náuseas, etcétera, ¿no? Cuando tenemos gran masa retroperitoneal, ¿no? Nos puede dar diferentes clínicas como dolor abdominal, aumento del volumen abdominal, hepatosplenomegalia, ¿no? Lesiones cutáneas también podemos encontrar, ¿no? Que se han descrito con este tipo de linfoma de Hodgkin clásico sobre todo y vamos a encontrar ictiosis, acroqueratosis, ¿no? Y a esto se le llama el síndrome de Bassex. Urticaria, eritema multiforme, eritema nodoso podemos encontrar también, ¿no? Y el compromiso óseo de la médula ósea, pues cuando estas células infiltran, ¿no? Lo que es médula ósea y nos pueden dar justamente lo que son datos de pancitopenia, por ejemplo, ¿no? Afectación de las líneas celulares. Y también dentro de los hallazgos neurológicos pueden asociarse también con el sistema nervioso central en bajo porcentaje y generalmente están asociados a pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Pacientes con VIH, por ejemplo. Entonces, ¿qué clínica nos puede dar? Degeneración cerebelosa, neuropatía sensorial, ¿no? Neuropatía motora, etcétera. Dentro de la estadificación tenemos la estadificación de Ann Arbor, donde lo estadificamos en 4 estadios, como lo pueden ver. Entonces, en el estadio 1 se describe como la afección de la región de ganglios linfáticos de solamente un grupo o una estructura linfoide única que puede ser vaso, timo, el anillo de Walde, etcétera, o afección de un sitio extralinfático único, ¿no? Y se lo abrevia con 1E cuando es extralinfático. En el estadio 2 vamos a tener la afección de 2 o más regiones ganglionares, pero que van a estar situados por encima del diafragma, ¿no? Y en el estadio 3 vamos a tener afección de ganglios linfáticos, pero en grupos ganglionares, pero que van a estar a ambos lados del diafragma, que también puede haber afección localizada de un órgano o un sitio extralinfático, ¿no? Asociado como puede ser el vaso, etcétera, ¿no? Y en el estadio 4 ya vamos a encontrar una afección diseminada en uno o más órganos extralinfáticos, que puede o no asociarse a la afección de diferentes grupos ganglionares, ¿no? Entonces, y también tenemos aquí en cuenta lo que son los síntomas B, ¿no? Se los cataloga como A aquellos que no tienen síntomas B y como B aquellos que presentan los síntomas B que habíamos dicho, ¿no? Diaforesis nocturna, fiebre intermitente y pérdida de peso más del 10% en los últimos 6 meses sin dieta alguna, ¿no? Entonces ahí para que veamos más ejemplificado con estos dibujos. Estadio 1 cuando solamente tenemos la afección de un grupo ganglionar. Estadio 2 cuando tenemos la afección de 2 grupos ganglionares o más, pero que están situados por encima del diafragma. Estadio 3 cuando tenemos afección de 2 grupos ganglionares o más o un sitio extralinfático, pero a ambos lados del diafragma, es por eso que vemos acá, ¿no? Y el estadio 4 cuando ya vemos la afección sistémica, ¿no? De órganos extralinfáticos, como por ejemplo aquí tenemos la afección de cadenas ganglionares, además de región cervical, de región inguinal, pero también tenemos del vaso, tenemos del hígado y de médula ósea, ¿no? Así lo estadificamos como estadio 4. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues el diagnóstico sí o sí va a requerir una biopsia excisional, ¿no? No una con trucuz, no una con aguja, o sea, tenemos que extirpar, ¿no? Lo que es el ganglio linfático en su totalidad para que esto pueda ser llevado a un estudio de inmunohistoquímica, un estudio de anatomía patológica y podemos evidenciar estas células, ¿no? De red Sternberg que son clásicas, por ejemplo, ¿no? Obviamente tenemos que hacer un examen físico completo en los pacientes. Es más, si tenemos sospecha de un linfoma, tenemos que saber palpar, ¿no? Adenopatías y saber las características de estas adenopatías, ¿no? El tamaño, si es de bordes regulares o no. Tenemos que saber la consistencia, si está adherido a planos profundos, si es doloroso o no es doloroso, si tiene datos de inflamación o no, porque debemos de tener en cuenta que también existen adenopatías por otras causas, no solo por linfomas, ¿no? Sino por infecciones bacterianas, virales, parasitarias, puede haber por enfermedades autoinmunitarias, por fármacos, por otras enfermedades oncomatológicas, etcétera. Dentro de los estudios de laboratorio, ¿qué vamos a pedir? Obviamente vamos a pedir un hemograma, ¿no? Básico, completo, donde podamos evidenciar o no la afección de lo que es la médula ósea con citopenias, ¿no?
Una vez que podemos nosotros solicitar pruebas de función hepática, pruebas de función renal, ¿no? Lactato deshidrogenasa láctica, al haber una alta carga tumoral o una masa grande, podemos evidenciar, ¿no? En la liberación de este elemento de la lactato deshidrogenasa plasmática, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Serología es algo bastante importante. Hemos dicho que se relaciona mucho con lo que es el virus del Epstein-Barr, ¿no? Entonces tenemos que solicitar diferentes serologías, ¿no? VIH, hepatitis B, C, TORCH, del Epstein-Barr, etcétera, ¿no? Para descartar que este síndrome adenomegálico o este linfoma sea secundario a la infección o tenga como factor de riesgo una infección por un virus, ¿no? Dentro de los estudios ya de imagen, que es bastante importante, tenemos que realizar una tomografía con contraste, ¿no? Cérvico, torácico, abdomino pélvico, ¿no? Pero ¿qué es más importante? Que nosotros podemos realizarle una tomografía por emisión de positrones, ¿no? Que utiliza como marcador glucosa. Entonces, este marcador, esta glucosa, se va a los sitios con alto metabolismo, ¿no? ¿Y ellos cuáles van a ser? Obviamente va a ser el cerebro, ¿no? Dentro el hígado también. Y bueno, obviamente este linfoma, al tener proliferación celular, también va a ser altamente metabólico, ¿no? Entonces se van a marcar, como vemos en la imagen, podemos ver las cadenas ganglionares, ¿no? Cadenas ganglionares, o en región mediastínica también, retroperitoneal, etcétera, ¿no? ¿Qué otras pruebas podemos solicitar? Sí o sí, generalmente como parte del protocolo, nosotros realizamos lo que es un aspirado de médula ósea, ¿no? Para descartar que haya justamente infiltración de la médula ósea, ¿no? Porque si nosotros encontramos infiltración de la médula ósea, conlleva un peor pronóstico, ¿no? Otras pruebas de función hepática, si vemos clínica, una cuantificación de fracción de eyección debido a que utilizamos dentro de la quimioterapia medicamentos cardiotóxicos, ¿no? Dentro de la histología, si nosotros hacemos la biopsia del ganglio, tenemos que ver lo que son la histología de estas, ¿no? Y justamente tenemos dentro de la morfología, tenemos estas células características del linfoma de Hodgkin clásico, que son las células de Hodgkin de Red-Stenberg, ¿no? Que son estas que están encerradas en círculo, ¿no? Que nos dice que estas células tienen dos nucleolos, justamente en lóbulos nucleares separados, y representa esta característica, esta apariencia de ojos de búho, ¿no? Podemos tenerlas, ¿no? Estas células de Red-Stenberg del linfoma de Hodgkin clásico, estas van a tener núcleos redondeados bilobulados, dobles o múltiples, cromatina pálida, podemos tener un núcleo eosinofílico prominente, ¿no? Con aclaramiento perinu- perinucleolar, ¿no? Este halo que podemos ver y que le dan esta característica, ¿no? Visible, visual, que como ojos de búho, ¿no? Entonces así las reconocemos a las células de Red-Stenberg. Tenemos, una vez que hacemos también el estudio de histología, también hacemos este estudio más específico, el estudio de inmunohistoquímica con diferentes marcadores, ¿no? Para saber qué marcadores tenemos en estas células, ¿no? De Red-Stenberg y nos pueda dar el diagnóstico de un linfoma de Hodgkin, ¿no? Generalmente, para un linfoma de Hodgkin clásico, ¿qué vamos a tener? Dentro de estos marcadores vamos a tener un CD15 y un CD30 positivo, ¿no? Es algo bastante característico, y un CD45 negativo, ¿no? Algo bastante característico de este linfoma de Hodgkin clásico. Entonces, este es un PET-CT donde vemos justamente aquí, ¿no? Las adenopatías, cómo se marca, ¿no? Con esta tomografía por emisión de positrones, ¿no? Que son altamente metabólicos, y como ya les dije, el cerebro es un órgano altamente metabólico y es por eso que se marca, ¿no? Y también hacemos comparación con el hígado, como es aquí. Y utilizamos una escala de DeVille, ¿no? Escalas que utilizamos nosotros en imagenología. Dentro del tratamiento que vamos a realizar, ¿no? Obviamente el objetivo es llegar a la curación, evitando una toxicidad, ¿no? A nuestro paciente. ¿Qué utilizamos en nuestro paciente? Pues quimioterapia, ¿no? Combinada, que puede ser con o sin irradiación, dependiendo si tenemos una masa grande, ¿no? Entonces, nosotros tenemos a los pacientes con linfoma de Hodgkin clásico en estadio temprano, en etapas 1 y 2, que no son voluminosos y que generalmente les podemos hacer quimioterapia, ¿no?
la tasa de curación en esta estadiaje es más del 90%, ¿no? Y utilizamos quimioterapia combinada, que puede ser con radioterapia o sin esta. Cuando ya tenemos un linfoma de Hodgkin clásico avanzado, que estos son ya en estadiaje 3 o 4, ¿no? De hecho, la sobrevivencia disminuye, ¿no? En estos pacientes y hay un alto porcentaje de fracaso al tratamiento o de recaída, ¿no? Después que nosotros iniciamos la quimioterapia. De igual manera, el tratamiento, pues en estos casos es quimioterapia, ¿no? Debemos de hacer también diagnóstico diferencial con procesos reactivos, ¿no? Con enfermedades sobre todo infecciosas, autoinmunitarias, ¿no? Que puedan causar también un síndrome adenomegálico, ¿no? Asociado a síntomas B también, ¿no? Entonces, pero estas obviamente no vamos a encontrar estas células características de células de Redi-Steinberg, ¿no? En infecciones por mononucleosis, ¿no? Mononucleosis infecciosa, entonces puede ser otro diagnóstico diferencial, por ejemplo. En estadios iniciales, obviamente, el pronóstico es favorable, ¿no? Y cuando tenemos un pronóstico favorable, la supervivencia a los 5 años, pues es mayor, ¿no? El 95% de los casos. Cuando hay un pronóstico desfavorable, dependiendo de causas de la edad, ¿no? De nuestro paciente gran masa, etcétera, la sobrevida disminuye, ¿no? Y en estadios avanzados, disminuye igual la sobrevivencia a los 5 años a un 75%, por ejemplo. Después tenemos a los linfomas no Hodgkin, ¿no? Y estos linfomas no Hodgkin de igual manera van a ser un grupo heterogéneo de trastornos linfoproliferativos que se van a originar también en linfocitos, pero en este caso en linfocitos B, T y natural al killer, ¿no? A comparación del linfoma de Hodgkin que generalmente se originan en los linfocitos B. Van a tener diferentes características morfológicas, clínicas, genéticas, inmunofenotípicas diferentes que le van a dar su denominativo, ¿no? Más del 90% de estos linfomas no Hodgkin generalmente son de origen de las células B y en menor porcentaje pues existen los linfomas T, ¿no? De acuerdo a la epidemiología, se han asociado mucho a lo que es infecciones por VIH, ¿no? También a mielotóxicos, ¿no? Es por eso que debemos investigar cuando nosotros realizamos la historia clínica, se ha estado expuesto a diferentes elementos como plaguicida, benceno, etcétera, ¿no? Radiaciones. Y nos dice, la mayoría de estos linfomas, pues, generalmente se producen más en hombres y en caucásicos, ¿no? La incidencia de este linfoma no Hodgkin va a incrementar con la edad y siendo mayor en varones, ¿no? La incidencia es de 6 casos por cada 100.000 habitantes. Dentro de la patogenia, como hemos visto también en el linfoma de Hodgkin, los linfomas se van a originar, ¿no? De igual manera por diferentes mutaciones que hay, de alteraciones genéticas, epigenéticas, que van a derivar en mutaciones que promueven la malignización de estas células, de estos linfocitos, ya sean BT o natural killer, ¿no? Hay mutaciones del material genético, ¿no? En diferentes estadios de maduración de estos linfocitos, ya sean BT o natural killer, y van a evadir, como hemos visto igual en el linfoma de Hodgkin, esta respuesta antitumoral, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos que podemos evidenciar, ¿no? También una correlación, ¿no? Un factor de riesgo en el linfoma no Hodgkin con la alteración que hay en el sistema inmunitario, ¿no? Inmunodeficiencia o alteraciones en la regulación. También se ha asociado con procesos virales, como por ejemplo el VIH, ¿no? Enfermedades autoinmunitarias, inmunodeficiencias congénitas, etcétera, ¿no? El virus de Epstein-Barr, de igual manera, ¿no? Pero se ha asociado sobre todo con el linfoma de Burkitt, ¿no? El difuso de células grandes B. También estaba relacionado con el VIH, también el herpes virus, que estaba asociado mucho con el sarcoma de Kaposi, ¿no? En pacientes inmunodeprimidos con VIH, sobre todo. El conocido como el herpes virus, o herpes virus 8, ¿no? Ah, la hepatitis C también se ha asociado, ¿no? Y se asocia con un tipo de linfoma específico, ¿no? El de zona marginal esplénica.
También se han asociado bacterias como el Helicobacter pylori, como por ejemplo, se ha asociado mucho a lo que es el linfoma de tipo MALT, ¿no? Asociado a mucosas, por ejemplo. Em, También, ¿qué nos dice ahí? Que ha habido evidencia justamente de la asociación, ¿no? Del componente genético y la génesis de este linfoma de Hodgkin relacionado con el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Alteraciones genómicas primarias, secundarias, polimorfismos de un solo nucleótido, respuesta inmune antitumoral que ha requerido la participación de estos linfocitos TCD8 y CD4, ¿no? Y que se activan por medio de la presentación no antigénica a través de estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2, ¿no? Se ha evidenciado que hay pérdida, ¿no? O disminución de expresión de este complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y se ha vinculado con la patogenia de lo que es o la génesis, el origen del linfoma, ¿no? Y ha permitido que pues esta vía de vigilancia inmunológica se desvíe, ¿no? No sea efectivo, por así decirlo, ¿no? Es por eso que estas células viven por más tiempo, ¿no? Y también se ha relacionado con bastantes translocaciones, ¿no? De diferentes cromosomas, como la translocación 814, la 1114, la 1418, etcétera, ¿no? Y entonces hay una inestabilidad genómica en todos estos procesos que conllevan a diferentes mutaciones, anormalidades cromosómicas, ¿no? Tenemos vías de regulación en lo que están afectadas, ¿no? La vía de la apoptosis, la proliferación y la vía de supresión de tumores, ¿no? Y tenemos diferentes, justamente, genes que están involucrados ahí, ¿no? La mutación del BCL2 en apoptosis, el factor de necrosis tumoral kappa beta, en PAC5 dentro de la ya de la vía de proliferación tenemos el BCL6, ¿no? El CEMIC. Dentro de la supresión de tumores tenemos el P53, ¿no? Por ejemplo, que esos bastante agresivos, ¿no? Dentro de la clasificación, pues tenemos un montón, ¿no? Para clasificar de acuerdo a diferentes características clínicas, histológicas, ¿no? Genéticas. Entonces, como pueden darse cuenta, pues hay una clasificación enorme según la OMS que cada vez va actualizándose y apareciendo nuevos subtipos de linfomas de Hodgkin, ¿no? Relacionados con los linfocitos B, linfocitos T y linfocitos natural al killer maduros, ¿no? Entonces son múltiples la clasificación de estos, ¿no? Pero dentro de los linfomas no Hodgkin, ¿cuáles encontramos con mayor porcentaje? El difuso de células B, en un 31% aproximadamente nos dice, después un linfoma folicular, un linfoma de tipo MALT, que es asociado a mucosas, el linfoma de células T maduras, un linfoma de células pequeñas, ¿no? De linfocitos pequeños, el linfoma de células de manto también, ¿no? De acuerdo a la agresividad, la clasificamos en linfomas agresivos e indolentes, ¿no? Los linfomas agresivos son aquellos que obviamente son de crecimiento rápido, de alto riesgo y de un peor pronóstico, ¿no? Y producen más clínica, obviamente, en nuestros pacientes. Los linfomas indolentes son de un crecimiento más lento, obviamente de un menor, de bajo grado, y tienen un comportamiento pues menos agresivo, ¿no? Podemos encontrar pacientes con adenopatías por múltiples años, ¿no? Que simplemente tienen una adenopatía que la tenemos que ir controlando sin otra clínica sistémica, ¿no? Entonces, tenemos una clasificación en la cual tenemos los linfomas de grado bajo, de grado intermedio y de grado alto. Podemos tener, por ejemplo, en el de grado bajo un linfoma folicular. Dentro del grado intermedio podemos tener un linfoma de células grandes o no, hendidas o no hendidas, linfoma difuso mixto, y en el de alto grado, un linfoma difuso inmunoblástico, por ejemplo, un linfoma de células pequeñas no hendidas, ¿no? Y dentro de la presentación clínica, el linfoma, al igual que el linfoma de Hodgkin, ya que estos se originan en los ganglios linfáticos, y vamos a encontrar diferentes adenopatías que vamos a encontrar, ¿no? Que pueden aglomerarse y formar masas grandes, ¿no? Va a depender del sitio de localización donde se encuentre, la presencia o no de síntomas B, que ya sabemos que es pérdida de peso más del 10% en los últimos 6 meses,
diaforesis nocturna y fiebre intermitente, ¿no? En los linfomas indolentes generalmente son asintomáticos, como ya les dije, simplemente una adenopatía que podemos evidenciar, ¿no? Entonces, y en los linfomas agresivos, pues ya son de rápido crecimiento, podemos encontrar conglomerado de adenopatías que pueden provocar un síndrome compresivo y obviamente van a tener más clínica, ¿no? Síntomas B, etcétera. Podemos evidenciar, ¿no? ¿Qué más podemos evidenciar? Los síntomas B que ya habíamos dicho que son sistémicos, astenia, dinamia, hiporexia, si hay una masa abdominal, ¿no? O sea, hay ganglios retroperitoneales, podemos tener dolor abdominal, ¿no? De acuerdo a la compresión que realicen estos, ¿no? Entonces tenemos aquí un cuadrito que nos muestra las diferencias entre un linfoma de Hodgkin y un linfoma no Hodgkin, ¿no? En mayor porcentaje encontramos un linfoma no Hodgkin más del 80% y en un menor porcentaje tenemos un linfoma de Hodgkin, ¿no? Entonces, el linfoma no Hodgkin nos dice que suele afectar bastantes cadenas ganglionares, ¿no? Difusas. Mientras que el linfoma de Hodgkin generalmente está localizado en un solo grupo ganglionar, generalmente por encima del diafragma y es relacionado con masa mediastínica, ¿no? En el linfoma no Hodgkin no se va a extender por continuidad y en el linfoma de Hodgkin diseminación por continuidad siguiendo un orden, ¿no? Previsto. En el linfoma no Hodgkin suelen afectar el anillo de Waldeyer y a los ganglios mesentéricos, mientras que en el linfoma de Hodgkin rara vez afectan el anillo de Waldeyer. En el linfoma no Hodgkin frecuentemente hay afectación extraganglionar y en el linfoma no Hodgkin rara vez existe afectación extraganglionar. De igual manera que en el linfoma de Hodgkin que habíamos descrito que requerimos de una biopsia excisional, lo mismo necesitamos para el linfoma no Hodgkin, sí o sí tenemos que palpar una adenopatía y hacer una biopsia, enviar a anatomía patológica, hacer un estudio de histología y mandar también a inmunohistoquímica, ¿no? Aparte, una biometría hemática o un hemograma completo, química sanguínea, LDH, beta-2 microglobulina, para saber, ¿no? Que si estamos con alta carga tumoral o no. Serologías, ¿no? Tenemos que solicitar hepatitis B, C, VIH, virus de Epstein-Barr, TORCH, ¿no? Tenemos que solicitar, por ejemplo, ¿no? Y en estudios de imagen podemos solicitar una tomografía de igual manera con contraste cervicotorácico abdominopélvico y una tomografía por emisión de positrones, ¿no? Que nos ayuda mucho para saber la actividad. Donde generalmente tomamos las biopsias en un mayor porcentaje en ganglios supraclaviculares, ¿no? Seguidos de ganglios cervicales y axilares. Y en último lugar, si es que no encontramos en otro sitio, podemos realizar una biopsia de ganglios inguinales, ¿no? Tenemos el estudio inmunohistoquímico. Por ejemplo, tenemos aquí un linfoma folicular que nos marca un CD20, CD10, BCL6 positivo, ¿no? Un linfoma de células del manto, de igual manera con diferentes marcadores, ¿no? CD20, CD5, CD43 positivo, por ejemplo, CD23 negativo, CD10 negativo, etcétera. El linfoma de zona marginal, CD20 positivo, CD5 negativo, CD23 negativo, etcétera, ¿no? Linfoma de Hodgkin, ¿no? Podemos evidenciar entonces diferentes marcadores que podemos tener nosotros, ¿no? De acuerdo al estadiaje de Ann Arbor, de igual manera la clasificamos en 4, ¿no? Estadio 1, cuando hay solamente afección de una cadena ganglionar. Estadio 2, cuando hay afección de 2 cadenas ganglionares o más, pero por encima del diafragma. Estadio 3, cuando hay afección de más de 2 cadenas ganglionares, pero por encima y debajo del diafragma, por ambos lados del diafragma, ¿no? Y estadio 4, cuando aparte de la cadena ganglionar puede haber afección de órganos, ¿no? Extralinfáticos, como puede ser médula ósea, vaso, hígado, etcétera. Y lo clasificamos como A sin síntomas B y B con presencia de síntomas B. Tenemos diferentes estratificación de riesgo. Uno de ellos es el IPI, donde tomamos en cuenta lo que es la edad, tomamos el estadio Ann Arbor, si es estadio 1, 2, 3 o 4, el desempeño, ¿no?
que nos da las características de nuestro paciente, los niveles de LDH y el compromiso extranodal, ¿no? ¿Para qué nos sirve tener este factor de riesgo? Para clasificarlos en bajo riesgo, bajo intermedio, alto intermedio o alto, ¿no? Y esto nos ayuda a saber la sobrevivencia, ¿no? A largo plazo de nuestros pacientes. ¿No? Ahí tenemos, este es del linfoma folicular, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tratamiento la vamos a hacer de acuerdo al tipo histológico y de acuerdo a la presentación, ¿no? Si es ganglionar o si es extraganglionar. Va a ser de acuerdo a la estratificación de riesgo y ahí entra lo que es la edad, el estado general de nuestro paciente, la extensión, el estadio, la progresión, ¿no? Cuando son indolentes, generalmente pueden ser muchas veces de crecimiento lento, ¿no? Una larga evolución y generalmente no pueden requerir tratamiento, solamente vigilancia cada cierto tiempo, ¿no? A menos que ya empecemos a ver datos de progresión de la enfermedad. A comparación, los linfomas agresivos, ya que son los de alto grado, pues obviamente tienen una una evolución más rápida, ¿no? Y una clínica mucho más florida. Entonces, en estos pacientes vamos a requerir justamente quimioterapia, ¿no? Entonces, ¿en qué casos les realizamos tratamiento a nuestros pacientes? En caso de que tengan presencia de síntomas B, de enfermedad extranodal sintomática, de citopenias debido a compromiso de la médula ósea, ¿no? Y podemos realizarle diferentes quimioterapias. Hay muchos protocolos de quimioterapia basados en ciclofosfamida, corticoides, ¿no? Vincristina, ¿no? Prednisona, etcétera. Entonces, esto de acuerdo em, al estadiaje, al pronóstico, etcétera, ¿no? Y otra opción terapéutica, tenemos el trasplante de médula, ¿no? Autólogo, o sea, de una misma persona. Cuando nosotros les hacemos la quimioterapia, vemos que ha remitido a la enfermedad, podemos colectar sus propias células, ¿no? Madres, congelarlo y después aplaciar absolutamente toda la médula, que es el origen de los linfocitos, y volverle a infundir estas células madre, ¿no? Entonces, con eso hemos acabado linfomas y el otro tema es igual bastante cortito, que es la leucemia linfocítica crónica, ¿no? La leucemia linfocítica crónica de igual manera va a ser una neoplasia clonal, pero de los linfocitos B, ¿no? Pero estos van a ser maduros a comparación de la leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Vemos formas jóvenes que son llamados blastos, ¿no? A comparación, esta leucemia linfocítica crónica, vemos morfología o linfocitos maduros, ¿no? Pero que son inmunológicamente incompetentes, o sea, son maduros, pero no van a ser funcionales, ¿no? Y va a haber acumulación de esta, ¿no? Proliferación de estos linfocitos, ¿no? Ya sea en médula ósea, que lo vamos a ver también en sangre periférica y en diferentes tejidos linfáticos podemos evidenciar, ¿no? Generalmente se presentan más en varones con una proporción de 1.2 a 1 o 1.7 a 1. La incidencia es más o menos 6 y 3 casos por cada 100.000 habitantes por año en todo el mundo, ¿no? Y es una enfermedad que sobre todo la encontramos en pacientes adultos, ¿no? En promedio unos 70 años aproximadamente, que no descarta la posibilidad, obviamente, que nosotros podamos encontrar en personas jóvenes, ¿no? Alrededor de los 30, 40 años de edad, como nos dice, ¿no? Es una enfermedad clonal de células B, ¿no? Que va a tener una tasa de proliferación baja, pero va a haber un defecto en la apoptosis, ¿no? Y estas van a expresar, nos dice el receptor de células B, ¿no? Y una estimulación antigénica de este receptor de células B, ¿no? Que parece ser el origen justamente de la etiología de este tipo de leucemias, ¿no? Hay vías que también van a promover lo que es la proliferación, ¿no? De células de la leucemia linfocítica crónica y van a promover la supervivencia también de estas células y van a hacer la activación de las diferentes vías de receptor de células B y del factor de necrosis tumoral beta kappa, ¿no? Dentro de la clínica, ¿qué vamos a tener a estos pacientes? Muchas veces estos pacientes no pueden desarrollar clínica en mucho tiempo y simplemente les hacemos un hemograma y encontramos una linfocitosis absoluta, ¿no? Que puede ser incidental.
el diagnóstico de estos pacientes, ¿no? Pero, ¿qué podemos evidenciar como clínica si esto va progresando, ¿no? Podemos encontrar adenopatías, sobre todo en región cervical también, ¿no? Podemos encontrar la asociación con síntomas B otra vez, pérdida de peso más del 10% en los últimos 6 meses sin dieta alguna, fiebre intermitente, diaforesis nocturna, ¿no? Fatiga, etcétera, ¿no? Y algo muy importante que está relacionado a trastornos autoinmunes, ¿no? Que está relacionado también por procesos infecciosos. Está asociado muchas veces con anemia hemolítica, con trombocitopenia inmune primaria, ¿no? Aplasia de glóbulos rojos, por ejemplo, que es más raro todavía. Otras manifestaciones podemos tener adenopatías asociadas de un 50 al 90%, ¿no? Sobre todo en región cervical, supraclavicular y axilar, nos dicen, ¿no? También puede estar asociado con esplenomegalia, ¿no? En un 25 al 55%, que este no va a ser doloroso o generalmente no lo podemos palpar, nos dicen, ¿no? Podemos tener hepatomegalia también de un 15 al 25% de los casos. Y en la piel que podemos evidenciar tejido no linfoide, ¿no? Que se reconoce más comúnmente como afección en el momento del diagnóstico. Y estas lesiones cutáneas, o también llamado leucemia cutis, afectan con mayor frecuencia, ¿no? En la cara, nos dicen, ¿no? Pueden evidenciar como máculas o pápulas o nódulos, ¿no? En el rostro. ¿Cómo hacemos el diagnóstico laboratorial? Entonces vamos a encontrar una linfocitosis absoluta, sobre todo en sangre periférica, como pueden observar en la imagen. Este es un frotis de sangre periférica em, donde encontramos linfocitos, ¿no? Linfocitos maduros, entonces hay una proliferación de un linfocitos, ¿no? Linfocitosis absoluta, cuando tiene que haber más de 5.000, ¿no? Y hacer un estudio de inmunofenotipo, claro. Entonces, podemos evidenciar este. ¿Qué más podemos evidenciar? Al haber infiltración de lo que es la médula ósea de estos linfocitos maduros, podemos observar neutropenia, anemia y trombocitopenia, ¿no? Esto por infiltración de estos linfocitos, ¿no? Que van a desplazar a las células buenas. Como hemos dicho, está muy relacionado a enfermedades autoinmunitarias, entonces puede estar relacionado a una anemia autoinmune. Y entonces ahí, como habíamos visto en una clase previa, pues que nos ayuda un estudio de CUMS, ¿no? Que podemos evidenciar que hay anticuerpos que están unidos a, a la superficie de los glóbulos rojos, ¿no? Ocurre en aproximadamente 10% de los casos. También podemos tener aplasia de glóbulos rojos, que es un menor porcentaje, y una trombocitopenia inmune primaria, 2 al 3% de los casos, ¿no? Ejemplo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico también? Con un frotis de sangre periférica, ¿no? Vamos a encontrar estas células leucémicas, una proliferación de lo que son los linfocitos, con apariencia madura, núcleo teñido de oscuro, como vemos acá, cromatina parcialmente condensada, ¿no? Un nucleolo que podemos ver o no, y un citoplasma escaso, ¿no? Y encontramos estas células de cesta, que son estas imágenes justamente, ¿no? Que se dan, ¿por qué? Porque estos linfocitos se rompen, ¿no? Al hacer el frotis son sensibles y se rompen, ¿no? Se esparcen por el proceso, nos dicen, ¿no? Hacemos un frotis y se rompen, ¿no? Al esparcir con el portaobjetos, porque estos son más frágiles, ¿no? Que los linfocitos normales. Entonces, estas células en cesta son algo característica que nosotros vemos en el frotis de sangre periférica, ¿no? Obviamente, si tenemos una asociación con anemia hemolítica autoinmune, podemos encontrar esquistocitos, podemos encontrar esferocitos, por ejemplo, ¿no? Como hay afección de los linfocitos, pues hay afección de también la producción de las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, pues, podemos hacer dosificación de inmunoglobulina y podemos encontrar un pico M, ¿no? Justamente de inmunoglobulina M, ¿no? La IgM. Podemos encontrar beta 2 microglobulinemia, justamente 2 microglobulina, y este es un marcador de carga tumoral, ¿no? Que nos ayuda mucho. La LDH de igual manera, que puede estar asociada también a una anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Y el estudio de inmunofenotipo y citometría de flujo es un estudio que nos ayuda para la confirmación de una leucemia linfocítica crónica, ¿no? Entonces, ¿qué marcadores son positivos? Para células B,
CD19 positivo y sobre todo estos, ¿no? CD5 y CD23 es algo bastante importante, ¿no? Pueden tener una expresión débil, nos dice, de CD20, CD22, ¿no? Y una expresión baja de lo que es CD20. Podemos hacer una biopsia, o sea, sí, pero muchas veces no vamos a encontrar, ¿no? No va a estar afectada, nos dice, hasta no va a haber datos, ¿no? Em, obviamente de fibrosis u otros datos más, simplemente que cuando, si nosotros hacemos una biopsia de médula ósea, podemos encontrar infiltración, ¿no? De simplemente de linfocitos maduros, eso también nos va a ayudar al diagnóstico, ¿no? También lo podemos estratificar en riesgos. Esta es la estratificación de RAI, que tome en cuenta en estadio 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y el grupo de riesgo bajo, intermedio y alto. En el estadio 0 vamos a encontrar una linfocitosis en la sangre y médula ósea. En un estadio 1, linfocitosis y adenopatía. En un estadio 2, linfocitosis y esplenomegalia o hepatomegalia sin adenopatías. En un estadio 3, anemia, ya vamos a evidenciar compromiso de la médula ósea, ¿no? Infiltración de la médula ósea como tal, con desplazamiento, con afectación de las líneas celulares, ¿no? Entonces vamos a ver anemia. Y en estadio 4, trombocitopenia, ¿no? Entonces, el peor pronóstico. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Generalmente es expectante, ¿no? El tratamiento para estos pacientes. Como ya les dije muchas veces, el diagnóstico es incidental, ¿no? Entonces simplemente encontramos una linfocitosis absoluta. Entonces en un estadio temprano es simplemente asintomática y le podemos hacer controles de hemograma, ¿no? Cada 3 a 6 meses y ver si hay evolución o progresión de la enfermedad, ¿no? ¿Cómo vemos que hay evolución o progresión de la enfermedad? Cuando ya vemos síntomas B, ¿no? Es un dato ya clínico que nos dice esta enfermedad está progresando. Si hay incremento de las adenopatías, ¿no? Más de 10 centímetros, si hay esplenomegalia o hepatomegalia que nosotros podamos evidenciar, si hay ya datos de citopenias, ¿no? Anemia, trombocitopenia que nosotros podemos encontrar. O si está relacionado a enfermedades autoinmunes con una anemia hemolítica autoinmune, una trombocitopenia inmune primaria, por ejemplo, ¿no? O aplasia de glóbulos rojos. Para ello tenemos diferentes tratamientos, diferentes protocolos de quimioterapia, como por ejemplo bendamustine, rituximab, chlorambucil, ¿no? Entonces podemos tener diferentes protocolos, pero sí va progresando, ¿no? Estos, en la enfermedad sí vemos datos de progresión. Tenemos algo importante que es la transformación de Richter, que nos dice que es la transformación, ¿no? de la leucemia linfocítica crónica en linfoma de Hodgkin, ¿no? De difuso de células grandes B o linfoma no Hodgkin o linfoma de Hodgkin, ¿no? Si hay transformación a un linfoma, se conoce como el síndrome de Richter, ¿no? Datos característicos como síntomas B, aumento de las adenopatías, ¿no? Aumento de la LDH, ¿no? Y cuando si nosotros le hacemos un PET a nuestro paciente va a haber actividad, ¿no? En diferentes cadenas ganglionares. Y obviamente si hay una progresión a linfoma, hacemos tratamiento de linfoma en nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, eso es todo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, no siendo así, buenas noches, muchachos.